Pero en fin, hay que asumir una posición respecto al tema salud porque el primer cerco de seguridad alrededor nuestro somos nosotros mismos. Y hay una enfermedad de la que yo no había escuchado hablar y nos viene a ilustrar el doctor Blas Armien, jefe nacional de epidemiología. Esa palabra siempre me ha causado problemas, doctor, usted me disculpa. Bienvenido, buen día. Buenos días, Félix. Buenos días, Hugo. Esto de esta enfermedad, ni me lo he aprendido, la fiebre del oropouche. ¿Qué es exactamente eso de la fiebre del oropouche? ¿Cómo se contagia o qué la transmite? En fin. Bueno, la fiebre oropouche es producida por un virus y se cataloga este virus, al igual que otros en su conjunto, como arbovirus, es decir, son transmitidos por vectores o picadas de mosquitos o jejenes u otros vectores que pueden transmitir enfermedades. En el caso que nos ocupa, el oropouche fue descubierto en 1955 en Trinidad y Tobago, pero también se ha encontrado en Brasil y en el área amazónica y también en Panamá. O sea, no es un virus que es enzootico en el área selvática, boscosa del continente americano. Entonces, la picadura, en este caso por el jejen, se habla que el más frecuente es el Culex paraensis. Hay otros tipos de Culex, pero que transmiten la infección al ser humano por la picadura, pero es diferente el jejen al mosquito, que estamos acostumbrados a la Aedes aegypti, que ya sabemos, que le introduce y pica e inocula, pero en este caso el jejen es diferente, es un mosquito más pequeño, más robusto, muy molestoso. Y esto afecta, por supuesto, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales silvestres. Es que ahora que dijo que venía de Trinidad y Tobago, me acordé que cuando esto se dio a conocer, yo así busqué esto, de dónde viene, qué es lo que es. Y es de un lugar que se llama La Vega de Oropouche, en Trinidad y Tobago. Allá se detectó por primera vez en el año 1954. Y cuando leí eso que nos acaba de decir, del Culex, yo quedé, oye, pero que esto tenemos que prestarle atención porque el Culex está a 2 por real aquí. Hay dos mosquitos, culicoides, que es el jejen, y el Culex. Pero uno es el Culex, ¿verdad? El que transmite, ¿verdad? Sí, el Culex se ha encontrado más con el jejen, que es el Culicoides paraensis, pero el Culex también puede participar en la transmisión. ¿En qué animales se registran la fiebre de oropouche? Bueno, ¿y cuáles son los primeros síntomas en los humanos, a diferencia, por ejemplo, de un dengue, de un zika y de un chikungunya? Bueno, la fiebre por oropouche tiene 2 ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. El ciclo selvático, que es el que más se conoce y es el que con mayor frecuencia se dan los casos, es los animales que sirven como, en un momento dado, se afectan, son los primates o los monos, el perezoso, pero también están aves, roedores y otros animales, porque es el mosquito, en este caso el jejen, perdón, el jejen hembra necesita de sangre para poder completar el ciclo reproductivo. Entonces va a picar a cualquier animal que esté próximo y nosotros somos accidentalmente afectados. Y ahora que mencionas dengue, es muy importante porque esta es una infección que pasa inadvertida porque ante brotes de dengue, que es más llamativo aún y que ahora ustedes están viendo que afecta de una manera dramática a las Américas, y en Panamá tenemos acumulado 27.000 casos, un poco más, tiende a confundirse, porque el cuadro clínico es muy similar. Tanto dengue como zika, chikungunya y oropouche tienen un cuadro clínico en fase inicial muy parecido. Entonces ahí representa un desafío. En el caso que nos ocupa, se hace un diagnóstico producto de la vigilancia pasiva. Es decir, nosotros tomamos una muestra a un paciente que dijo que tenía fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, prostración, y uno le hace la prueba del dengue. Y ha sido bueno que haya acudido a tiempo porque hay que recordar a la comunidad que debe acudirse a tiempo, no automedicarse. Se diagnostica que es negativo por dengue. La muestra, eso fue en agosto, y se envía al Gorgas. Y en el Gorgas se hace el análisis nuevamente, sale negativo para zika, dengue, chikungunya y sale positivo para oropouche. ¿Cómo se contagió y qué síntomas presenta la persona que está infectada
¿Cómo no? Producto de o la naturaleza del trabajo que desempeña uno, y en este caso la persona probablemente se expuso en zona selvática, ¿ok? Picado probablemente por el jejen, como ya les comentamos. Así que la forma de transmisión es producto de la picadura. Los signos y síntomas, como ya les comenté, son muy parecidos: fiebre intensa, dolor de cabeza, prostración, escalofríos. Esos son los síntomas más frecuentes. Por supuesto que hay otros: el rash, las petequias, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, y eso hace que se confunda con otros cuadros. Claro. Entonces, lo importante es que se acuda a tiempo, que no se automedique el paciente, porque lo primero que tenemos que descartar es dengue. Y si sale negativo por dengue, el sistema está organizado de manera tal de que busque el diagnóstico diferencial. Y eso lo hace en el Instituto Gorgas, por supuesto, a través de vigilancia genómica. Y en este caso, nosotros estamos secuenciando el virus nuestro, el que identificamos el paciente. Eso toma 2 a 3 semanas, y hay que tener paciencia para eso, para ver si el genotipo que está circulando en Panamá es el que ya se identificó hace tiempo y no que haya sido introducido de Brasil o de Cuba o de Colombia, claro, que pueda tener una agresividad mayor. Eso todavía está en investigación. Está en investigación. Ahora, usted nos habla del jejen y nos habla de zonas selváticas. Usted me aclara. Yo tengo entendido que a este jejen también se le llama el mosquito de los hongos o mosquito de las plantas, y que también se encuentra en las casas. ¿Esto es así o no? Hay más de 1.500 especies de jejen, así que hay de todo, por supuesto. Los que se conocen que producen enfermedades son los que ya ustedes habrán descrito, o sea, habrán visto en las descripciones o los manuscritos científicos, pero además del Culicoides paraensis, el jejen, hay otras especies de culicoides en Brasil que pueden estar transmitiendo también el virus, pero son jejen. Así que eso va a depender de la diversidad y la distribución. Disculpe, sí, a modo de ilustración, ¿no? Porque mientras hablaba me pongo a buscar y la cantidad de fotos de mire ese, que no se parece en nada a este otro. O sea, se pone usted a buscar y coinciden que es un mosquito más pequeño, es lo que leo acá, más pequeño de lo normal, la familia es de los culicoides, sí, y el jejen. Sí, ahí sería bueno invitar a los entomólogos que hablen y profundicen al respecto. No, pero es bueno conocer el enemigo que tú estás peleando, ¿no? Bueno, claro. Sí. Como es un cuadro clínico similar al del dengue, ¿una persona puede fallecer con esta fiebre del oropouche o difícilmente? Por ejemplo, en la serie de Brasil, de poco más de 8.000 casos, 2 fallecieron al informe del 15 de octubre de este año. Eso es una tasa de letalidad del 0.0002, cosa que es muy, muy bajo. Pero no se descarta la posibilidad. La preocupación que podemos tener con el oropouche es que él da un cuadro inicial: fiebre, malestar general, como ya les comentamos, escalofríos, y la persona puede tener un cuadro clínico que puede durar entre 2 a 7 días y mejora. Pero puede haber una recaída, y es lo que se llama que es bifásico. ¿Una persona puede tener dengue y oropouche al mismo tiempo? Ya hay documentado casos de coinfección en donde se ha aislado, o sea, ha identificado la partícula viral de ambos virus en una misma persona. Ese trabajo que realiza el Gorgas para determinar si en efecto la persona tiene o no fiebre del oropouche, ¿los resultados se emiten en cuánto tiempo? Si se descarta el cuadro clínico de dengue para confirmar que tiene la fiebre del oropouche, ¿cuánto tiempo debe pasar? Bueno, después que la muestra llegue, 24, 48 horas, tenemos el resultado por biología molecular. Y es importante esta pregunta. El Panamá tiene la capacidad diagnóstica en el Instituto Gorgas para, mediante técnicas de biología molecular, decir si es oropouche o descartar esa posibilidad. Pero las pruebas serológicas son más elusivas, porque aquí el punto es que no hay una prueba comercial, son pruebas caseras. Y esto, a través de la OPS, en el área de Brasil u otros países, tienen pruebas caseras de ELISA, y nosotros estamos consiguiendo los reactivos para hacer el diagnóstico por serología. Porque hay que fijarse que el virus está circulando en sangre de una persona por un tiempo corto. Y si ese tiempo es más allá de los 5 días, 7 días,
la posibilidad de encontrar el virus a través de biología molecular se dificulta. Por lo tanto, necesitamos las pruebas serológicas. Y en eso estamos trabajando. Fíjese que uno sigue pensando en el origen. Usted dice que todavía no hay resultados, pero aquí hay zonas selváticas. No hay resultados. Hay zonas que todavía están... falta el estudio de saber el origen, de dónde provino, si es autóctono, si es de... Eso fue lo que nos dio hace un rato, eso ¿verdad? se está. Bien, eso todavía está pendiente. Pero por lógica me quedo pensando en Panamá, hay áreas que son selváticas, llámese Darién. ¿Nosotros en Darién detectamos casos de fiebre oropouche? Allí la situación es que como estamos con dengue y el cuadro es muy similar, lo primero que uno va a descartar es dengue. Y después vendría la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de la vigilancia pasiva, a menos que el médico, y ya los médicos algunos han mandado hacer la prueba y han salido negativas. Pero un estudio de 1989 se encontró que en Panamá, en el área de Chilibre, San Miguelito y Chepo, si mal no recuerdo, o Chame, creo, uno de estos lugares, ya se identificaron personas que tenían infección por oropouche. Se hicieron análisis de muestras de años previos y se encontró que en Panamá precisamente ya está circulando un genotipo, el genotipo 3, del virus oropouche con el 25% de las muestras que se analizaron resultaron positivas, 25%, o sea, es considerable ese número, pero habría que hacer un mapeo de riesgo para ver la distribución de los vectores que están circulando y un mapeo de dónde se están dando los casos. Existen dos estudios que la CENACIT ha apoyado y son del Instituto Gorga. Uno es para hacer, por ejemplo, el estudio en la ciudad de Panamá para ver la circulación en área urbana, porque acuérdense que hay ciclo urbano y un ciclo selvático, y también los vectores, si son positivos o no del tipo de virus. Esos son estudios que ya van a empezar y esperamos tener sus resultados. Pero lo que quiero que sepa la audiencia es que nosotros en Panamá ya está circulando, que es baja frecuencia, probablemente se confunde con dengue y de un subregistro. Pero el mensaje que también tiene que llevarse la comunidad es que tenemos que seguir luchando contra el dengue. Tenemos 27.500 casos, que es verdad que la tasa de letalidad es baja. Sin embargo, nosotros no podemos descuidarnos en continuar con las medidas de prevención e eliminación de los criaderos. Podemos decirle que en las últimas semanas ha disminuido de forma constante los números de casos detectados, pero todavía estamos por arriba de zona epidémica. Es decir, nosotros todavía estamos en riesgo. La comunidad ha participado con el apoyo del Ministerio de Salud y las diferentes entidades a disminuir los criaderos y eso ha disminuido los números de casos, pero todavía continúan. ¿Cuáles son las áreas donde se han reportado más casos de dengue en lo que transcurre el año? Si hablamos en casos acumulados, en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Norte, Colón, en la región central del país, son los San Miguelitos son los lugares en donde más casos se han acumulado. Y uno podrá ver que es la zona roja que uno ha visto esto, pero también están Bocas del Toro, Chiriquí, o sea, tenemos casos en todo el país. Ahora bien, los análisis que hemos realizado, parece ser que la incidencia ha bajado notablemente, y eso es bueno, pero reitero, la población tiene que seguir eliminando los criaderos, acudir a tiempo si tiene un cuadro compatible con dengue, no automedicarse. Insisto nuevamente, eliminación de los criaderos es la solución. Hay personas que piensan que el criadero solamente se registra en el agua estancada, el agua sucia, pero el Aedes aegypti reposa en aguas limpias, por ejemplo, en aguas de plantas. ¿Es igual el mismo mosquito del oropouche? ¿Tienen las mismas cualidades? No. Aquí ciclos de vida son diferentes y eso es importante aclararlo. El Aedes aegypti, por supuesto, lo tenemos en envases que son útiles. Y esto significa que si usted se va a Las Garzas o cualquier otro lugar en donde no hay el acueducto que le proporcione agua directamente en sus casas, van a tener tanques en donde van a guardar el agua para la subsistencia, por supuesto. Y usted ve casas que tienen hasta 4 o 5 tanques de 55 galones. Entonces, allí es donde tenemos el riesgo porque los mosquitos ponen sus huevos y nosotros estamos favoreciendo. El Aedes aegypti es un mosquito doméstico,
vive con nosotros dentro de nuestras casas y nosotros tenemos que tener nuestros patios limpios y eliminar los criaderos. El jejen tiene un ciclo diferente, necesita de agua corriente, que esté corriendo, entonces por eso es que es más fácil en áreas boscosas, porque necesita filtrar, eso ya los entomólogos podrán explicarlo mejor. Entonces son ciclos diferentes y es un desafío de eliminación de los mosquitos en áreas boscosas, por supuesto. Entonces tendrá que ver los desafíos que se tiene desde el punto de vista entomológico. ¿Qué tan lejos o cerca estamos que la fiebre del Oropuche sea una enfermedad endémica? Como les dije, es exótica, la tenemos en nuestras áreas selváticas y es posible que viajeros de Cuba, de Brasil o de otros países ya hayan introducido, pero presenta un cuadro leve y la forma en que lo podríamos diagnosticar es que el médico en primera instancia procure buscar el diagnóstico y por eso es que tiene que estudiarse bien los síntomas que orienten a cómo puede diferenciarse. Pero nuestra opción, porque tenemos algoritmo, es que nosotros ante un cuadro como esto, que es muy similar, nosotros descartamos SARS-CoV-2, dengue, Zika, chikungunya, seguiríamos con Oropuche, depende si la región, el caso es de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas, descartaríamos Hanta, descartaríamos Leptospira, Rickettsia, o sea, para que vean que tenemos un número considerable de enfermedades que son muy similares al inicio y lo que hace el sistema es fortalecer el sistema de vigilancia genómica. Tenemos que ir a un sistema de vigilancia ambiental en donde podamos anticiparnos antes de que ocurran lo que estamos viendo ahora con dengue, por ejemplo, o malaria. Antes parte esencial en una casa eran las mallas de las ventanas, por ejemplo. Decía hace un rato que la principal línea de seguridad la marcamos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y antes parte esencial, no podía faltar en una casa, era el sedazo, como le decían, sí, o la malla de las ventanas, como una herencia de esa cultura que dejaron los estadounidenses una vez sanearon el país, que hizo posible la construcción del canal por las diferentes enfermedades que se daban en el país, desde dengue, fiebre amarilla, etcétera, cuyo vector precisamente son nuestros mosquitos. Parte de esa cultura tenemos que rescatarla, ¿no? Por supuesto. Aquí la comunidad tiene que protegerse y hay que saber que los mosquitos tienen periodos en donde son más activos, las picaduras. Así que nosotros tenemos que protegernos con camisa manga largas, pantalones, usar repelentes, mallas, como usted lo dijo, redes en... ¿cómo se llama? El sedazo que usted comentó, sí, en las casas para evitar que entren los mosquitos por las ventanas y por las puertas. Por supuesto que tenemos que hacer eso. Sobre todo, nuestros patios limpios y la eliminación de los criaderos en los envases útiles. Okay, yo no sé si su abuela se lo decía, pero ya como iban siendo las 5 de la tarde, cierra la puerta y las ventanas que se meten los mosquitos. Ya que usted habla de malla, yo recuerdo que en las fincas bananeras de Puerto Armuelle, sí, en las camas tenían una especie como un sedazo, una red. Mosquitero. Un mosquitero. Era un mosquitero, sí. Y normal, o sea, claro, los mosquiteros ya están en peligro de extinción. Y usted sabe el error que cometieron los franceses cuando trataron de construir el canal, ¿no? Las patas de las camas las ponían sobre envases, sobre platones llenos de agua. O sea, ellos dormían con el enemigo. Y hay gente que lo hace, porque tiene su florero, tiene qué sé yo, con agua. Entonces es parte de la cultura que tenemos que ir cambiando, doctor. Se nos acaba el tiempo, pero pónganos al tanto cómo andamos con el tema Zika, chikungunya, cómo andamos en ese tema. Bueno, de Zika tenemos 2 casos reportados. O sea, esta semana no se ha reportado ningún caso, pero 2 casos acumulados de Zika, 11 de chikungunya, 1 de Oropuche, como ya ustedes saben, y de 27.500 casos de dengue. Eso es dramático, por lo tanto, la prioridad que tiene el Ministerio de Salud es enfocarse en mantener la estrategia de la eliminación de los criaderos por la participación comunitaria y de las entidades estatales, por supuesto, y del sector privado que tienen que participar, que debe evitar la automedicación, que debe acudir a tiempo a buscar atención para descartar la posibilidad de desarrollar un dengue grave, por supuesto. Sí, en esos casos de Zika y chikungunya, ¿ya tienen ubicado en qué áreas probablemente podría registrarse repunte tomando en cuenta los datos de los años anteriores? Sí. ¿O las áreas que son más vulnerables? Sí, por supuesto, ¿no? Como podrán ver, el Aedes aegypti es un mosquito formidable, transmite dengue, chikungunya,
Zika y fiebre amarilla, si en caso tal se pudieran... 4x1, un mosquito 4x1. Exactamente. Entonces, nosotros hemos mantenido la vigilancia a nivel nacional y a veces nos extraña por qué tenemos tan pocos casos de Zika y chikungunya, y es un fenómeno interesante. Así que nosotros lo que hemos hecho es mantener la vigilancia virológica a nivel nacional y, por supuesto, hacer el diagnóstico diferencial. Doctor, ya que hemos hablado de vigilancia y de los casos de oropouche, dengue, zika y chikungunya, hay un tema en el cual no hemos hablado mucho porque, por fortuna, y gracias a Dios y también a los científicos panameños, el trabajo que se hizo en su momento contra la pandemia o contra el COVID-19, ¿se están registrando algunos casos de COVID-19 a estas alturas? Porque, por ejemplo, en mi entorno tengo tiempo que no escucho a ningún familiar, a un amigo cercano decir, tengo COVID-19. Es una pregunta interesante, no quisiera aventurar mucho, pero a pesar de que se hace la vigilancia, tenemos pocos casos y las difunciones también han disminuido, pero es un virus que es uno más del grupo de los virus respiratorios que producen problemas a la población. La población también en su gran mayoría está vacunada, pero no podemos dejar o descuidarnos de, si tenemos esa sospecha, acudir, porque hay otros virus que están circulando y SARS-CoV-2 debe descartarse, por supuesto, por las implicaciones que ya vivimos los años previos. Ahora, la pandemia nos dejó algo que ya formaba parte de la cultura de otros países, el uso de la mascarilla. Yo digo que nos la dejó para bien, pero para otros casos no. Porque, por lo menos aquí en la empresa tenemos la cultura, desde que alguien se siente con algún tipo de malestar, usa la mascarilla para no perjudicar a los demás. Eso ya forma parte de nuestro ADN, pero hay gente que evidentemente usted la ve mal, pero anda con la mascarilla, en vez de ir al médico. Y usted insiste en el tema de no te automediques, no te autodiagnostiques, qué sé yo. Esa tara sí es difícil, porque después anda con el enredo que dice, no hombre, esto es un resfriado mal cuidado, y no, puede haber tenido cualquier cosa y simplemente tiene una complicación por no haber acudido a la especialista. Ese detalle en nuestra cultura nos causa daño. Interesante, porque aquí viene la naturaleza humana y la cultura. Hay sociedades en otros países, en Asia por ejemplo, que se usa mascarilla inmediatamente cuando una persona siente que tiene algún problema respiratorio, para protegerse o para no infectar a otras personas. Pero producto del trauma que representó la pandemia para el país, después viene la resistencia, por ejemplo, a no vacunarse, no usar las mascarillas, y creo que hubo una enseñanza importante de esta pandemia. El avance tecnológico, la diseminación de la información para la toma de decisiones, el uso de la mascarilla que previene, y ante cualquier problema respiratorio que uno pueda tener, uno debe usar la mascarilla para proteger a su familia, a sus vecinos y a sus colegas en la fuente de trabajo, quedarse en casa, ir al médico, por supuesto, no automedicarse y procurar atención temprana. Ya la vacuna contra el SARS-CoV-2 existe, así que eso también tiene que ser una de las herramientas que debe usar la población para protegerse. O sea, si una persona a estas alturas no se ha vacunado, no ha recibido ninguna dosis contra la COVID-19 porque el mensaje de los antivacunas caló, pero resulta que a estas alturas apuesta por recibir la vacuna, puede acudir a cualquier centro médico. ¿Están disponibles? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, lo cierto es que el mensaje después de la pandemia caló entre los ciudadanos, y a mí me llama la atención que cuando abordo una plataforma digital para transportarme a X lugar, los conductores hasta tienen el alcohol. En el transporte público tienen todavía la gel alcoholada, es decir, que el mensaje llegó y todavía se sigue manteniendo. Por supuesto. Y tal es el caso del tema de la mascarilla. Hugo Famanía, usted lo ha mencionado. Yo estuve en China en el año 2019, meses antes que se registrara los primeros casos, el primer caso de COVID-19, y a mí me llamó la atención cómo en China las personas usaban mascarilla. Y cuando le pregunto a mi guía, dicen que eso era normal, que para la época del resfriado las personas en China usaban mascarilla para evitar la propagación del resfriado. La cultura de China antes de la COVID-19, llega la COVID-19, comenzamos a nosotros a usar mascarilla, a sentirnos incómodos, pero por el momento vemos a más personas usando también las mascarillas cuando tienen
resfriado. Eso muestra de que el mensaje del Ministerio de Salud ha calado. Por supuesto que sí. En un buen porcentaje, no nos hemos puesto a medirlo, pero sí. Yo veo que hay gente que usa la mascarilla, incluso yo mismo cuando voy en un avión o algo así y escucho a alguien toser, yo me la pongo para protegerme. Y si estoy enfermo, procuro buscar atención médica o quedarme en casa, y si salgo tengo que usar la mascarilla para proteger. Oiga, eso quiere decir que la cultura puede cambiar, y esa cultura de no acabar con los criaderos que algunos mantienen todavía, porque parece increíble. Hay gente que nos llama, principalmente RPC Radio, y dicen, por acá no han pasado a fumigar. O sea, tienen el chip todavía de que si pasan a fumigar se acaba el mosquito, cuando no es así. Doctor. Hugo, eso es un punto crucial. La fumigación solamente va a eliminar los adultos. Un par de semanas después vamos a tener una nueva eclosión de los huevos y vamos a tener más mosquitos. Entonces, no es la solución. Las personas pueden tener tal vez una tranquilidad porque vio a alguien fumigar y le das una tranquilidad falsa, pero eso no es el mensaje que quiere transmitir el Ministerio de Salud, no es el mensaje correcto. Aquí tiene que ser la participación comunitaria, mantener el hogar limpio, eliminar los criaderos. Si vas a tener depósitos de agua, porque tenemos que acumularla, por supuesto, tápalos, cepíllalos periódicamente, elimina los criaderos porque es la alternativa. Hay otras posibilidades. Por supuesto que el Ministerio de Salud está explorando otras posibilidades que puedan ayudar, pero lo que usted lo ha dicho, lo que puede eliminar de forma sostenible y amigable con el ambiente es que todos participen en la eliminación de los criaderos. No podemos estar usando químicos para eliminar, eso produce resistencia, también afecta la salud de las personas. No solamente se mata el Aedes, se matan otras especies de insectos que contribuyen a la polinización, a la biología, al ecosistema. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el ambiente, usar menos químicos, porque ya estamos viendo, como por ejemplo, aspectos del calentamiento global, hace cambios en la distribución de los reservorios, de los vectores, de los virus. Y hay tres elementos importantes que hacen cambios en el virus, por ejemplo, el calentamiento, el calentamiento es uno de los principales que hace con que el virus pueda mutar y afectar en la morbilidad, en la prevalencia, en la incidencia, en la severidad que puede tener este tipo de virus o patógenos que pueden estar afectándonos actualmente. Entonces, lo que estamos viendo ahora, hace semanas, con las inundaciones en Panamá, producto de los huracanes o de las tormentas, es apenas el inicio de lo que nos espera para las próximas décadas si nosotros no prestamos atención al ambiente. Y en el tema del dengue, bueno, en el interior, yo que soy del interior del país, en el interior del país hay gente inventora que mezcla cócteles de cloro con arribo, gramoxone, y le tiran otros químicos para fumigar el hogar y erradicar el mosquito del Aedes aegypti, algo que puede ser también perjudicial para la salud. Me ha gustado esta entrevista porque es bastante integral, quiero decirte, porque has tocado un tema que nos ocupa, por ejemplo, los agroquímicos, ya hay estudios, se están filtrando en las fuentes superficiales de agua y las fuentes profundas. Y en las áreas que nosotros tenemos grandes producción de arroz, de maíz y de otros cultivos, estamos contaminando nuestras fuentes de agua. Panamá es muy rico en agua y somos realmente ricos. Tenemos que cuidar el ambiente. Así que, por supuesto que será en otra oportunidad que podamos profundizar al respecto. Sí, tenemos que profundizar porque usted habló del tema de la resistencia y a los químicos que usualmente se utilizan para combatir el mosquito adulto. Ya el mosquito adulto le hace cosquilla, hermano. Estaba leyendo algunos informes. Y a propósito de ser inventor, allá en Chiriñol no se dice ser inventor. ¿Cómo se dice? Se dice ser imprentero. Ok. Tenía tiempo que no escuchaba esa palabra. Vio, pero para eso estamos aquí en la Real Academia Chiricana. de la Lengua. No, Chiricana no, de Chiriñol. Ok. Bien. Gracias por Doctor, la corrección. gracias. Vamos y regresamos.